Como lo prometido es deuda, hoy las curiosidades son acerca de una de las provincias cubanas que te van a llamar muchísimo la atención. Se trata de Camagüey. Vamos a hablar 3 curiosidades de Camagüey y la tercera, créeme que todavía me sigue sorprendiendo y a ti también lo hará. Soy Alija, una cubana, tu historia es de mi tierra, de palmeras y la sierra, del tabaco y del mar. Soy Alija, te lo digo, ven y baila aquí conmigo, te enseño lo que hay allá. Costumbres que no se olvidan, como el ron y la guarida, Cuba siempre vivirá. Traigo cuentos bien curiosos de un país tan poderoso, con sabor y corazón. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Alija, soy una cubana que comparte contigo acerca de algunas curiosidades de Cuba y de los cubanos y nuestra cultura. Y como te comenté al inicio, vamos a estar hablando de Camagüey. Te voy a contar 3 curiosidades. Rapidito, vamos al pollo, el arroz con pollo, como siempre les digo. La primera curiosidad tiene que ver con un hombre que fue reconocido como el enano de Sibanicú, el enano más perfecto que podía existir. ¿Y por qué este enano era tan perfecto y por qué se hizo tan famoso? Es que este enano tenía una particularidad, y es que todas las proporciones de su cuerpo eran iguales, parejas, idénticas. A ver, visualiza un momento cómo son los enanos y fíjate en lo que te estoy contando acerca de este. Pues sí, la persona pequeña en estatura que se ganó el respeto de todos en Sibanicú. Se trata de Ángel Borges Arias, o mejor dicho, como le decían, Changuili, el enano de Sibanicú. Pero lo que más llamaba la atención de este enano no era solo su buen carácter con las personas, sino que era un enano muy diferente a la norma. Te explico. Por lo general, los enanos tienen su cuerpo desproporcionado, pero este tenía todo en equilibrio. En otras palabras, sus proporciones eran coherentes con todo su cuerpo, pero era de baja estatura, de 96 centímetros, clasificado por tanto como enano. Habitualmente solía verse con traje de chofer de ómnibus, con botines y gorra de plato, paseando por las calles. Trabajó como inspector en el transporte interprovincial, por lo que se hizo popular más allá de Sibanicú. Nació el 19 de abril de 1908 y falleció el 15 de julio de 1992 a los 84 años de edad. Nació y murió en ese municipio de Camagüey. Y según cuenta, nunca aceptó trabajar para los diferentes circos que intentaron contratarlo a lo largo de su vida. Y si eres una persona de fe, ten presente que la segunda curiosidad que te quiero contar acerca de Camagüey tiene que ver con la estatua. ¿No, qué estatua? La cruz de sal. ¿Verdad que te sabes esa historia? Si hoy eres de Camagüey, seguro conoces esta historia. Y si no, me vas a comentar y te vas a quedar frío. Porque es que resulta ser que la cruz fue encontrada en Santiago de Cuba y llegó a parar hasta Puerto Príncipe en Camagüey. Así era como se conocía la ciudad de Camagüey, la ciudad de los tinajones en la actualidad. Y te voy a contar por qué esta cruz fue tan simbólica y qué terror entró en el pueblo de Camagüey cuando esta cruz comenzó a desaparecer. Resulta ser que unos pescadores encontraron en una salina cerca de Santiago de Cuba una cruz de sal. Luego de recogerla, se la dieron a un señor muy creyente llamado don Pedro Alcántara Corrioso, que más tarde se la regalaría a su gran amigo el padre Valencia. La cruz, como te contaba, fue llevada con mucho cuidado a Puerto Príncipe por el padre Valencia y se haría colgada en una urna de cristal cerca del altar mayor del asilo de San Lázaro. Todos los creyentes, cuando iban a la iglesia muy piadosamente, le rezaban y pedían por sus familias. Pasaban los años y la cruz permanecía intacta, siendo visitada por los vecinos y por aquellos que pasaban por el asilo, quienes le rezaban devotamente cada vez que había una oportunidad. Luego del paso de los años, un día, cuando nadie lo esperaba, al entrar un padre para oficiar los servicios diarios, se encontraron que la cruz de la sal había desaparecido sin que nada ocurriera. Se dieron misas pidiendo a Dios que perdonara al pueblo por cualquier castigo y poder ser salvados de cualquier desgracia que se avecinara. Pasó el tiempo y nada sucedió, pero había quedado el recuerdo de la cruz. Se dijo que vecinos de otro pueblo se la habían llevado y que fue vendida fuera de Cuba. La verdad fue que la cruz de sal se deshizo, se desapareció del lugar y nada pasó
según lo que mantenía el padre, quien decía que algo espantoso sucedería si ésta desaparecía. Pero la leyenda había quedado hasta nuestros días y el recuerdo del padre Valencia permanece imborrable en la historia de Camagüey. Qué interesantes están estas curiosidades, pero te voy a contar la tercera curiosidad por ahora de Camagüey. Fíjate que de Camagüey hay mucho que contar, pero son 3 curiosidades nada más que quiero compartirte antes de seguir con esto, que la tercera te va a encantar, créeme que te va a encantar. ¿Ya te suscribiste al canal? Si te gustan las curiosidades, no pierdas tiempo, mi amigo, suscríbete. Y cuando termines de ver el video, recuerda, compártelo con amigos, familiares, amiguitos, el chinito, incluso hasta con tu enemigo, porque él también tiene curiosidad de Cuba y de los cubanos. Ahora sí. La tercera curiosidad de Camagüey tiene que ver con un indio que fue muy feroz, muy temido, sembró el pánico. Y tú dirás, un indio, sí, indio bravo se le conocía. Se creó un pánico terrible en Camagüey y hay pocas personas que conocen acerca de esta curiosidad, pero yo te la voy a contar. Te voy a contar que a mediados del siglo XIX, él llegó a conocerse en esta provincia el terror tremendo acerca de este indio que andaba a caballo, que perseguía a la gente, que las familiares comenzaban a esconderse, que las familias cerraban las puertas temprano porque tenían miedo a este indio. Se dice que montaba al pelo un caballo negro enorme que, aunque iba armado de trabuco, machete y cuchillo, era sobre todo diestro en el manejo del arco y de la flecha y dejaba a su paso una estela de vacas a las que había arrancado la lengua. El indio bravo fue bandolero singular, es decir, sacrificaba aquellas vacas es porque la lengua asada era su alimento preferido y cuando recurrió a los secuestros fue siempre para exigir comida a cambio. Pero en aquella pequeña ciudad que era el de Camagüey, de entonces pronto los rumores subieron de tono y de boca en boca y el indio bravo se convirtió en un caníbal que se robaba a los niños para alimentarse con ellos o simplemente para arrancarles el corazón y beber su sangre. Todo esto fue lo que hablaron las lenguas de aquellos tiempos. Y por consiguiente, cundió el pánico y muchos otros rumores sobre este personaje, de los cuales no hay certeza. Recuerda que si te gustan las curiosidades de Cuba, de los cubanos, de nosotros, nuestras personas, hay muchísimo que contar. Que este es un canal que está creado para todos los cubanos que viven en Cuba y que conocen poco de Cuba. Para todos los cubanos que están fuera de Cuba y que necesitan conocer, volver a conectarse con esas historias tan lindas que tenemos. Y por supuesto, para todos los amigos de diferentes países que quieren conocer acerca de Cuba. Recuerda también que este contenido está traducido con un buen traductor en inglés, francés, alemán y portugués. Así que no te limites a compartirlo con esos amigos que son de ese idioma, que hablan ese idioma y que quieren conocer de Cuba. Compártelo porque de seguro que les va a interesar muchísimo. Si no te has suscrito al canal, no pierdas la oportunidad. Gracias por acompañarme y por ser cómplice de nuestras curiosidades. A propósito, si quieres conocer un poquito más de curiosidades de Cuba, te recomiendo que veas este video de aquí. Hasta un próximo encuentro. Si no me conoces, yo te lo digo. Soy Alija. Chao.